habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Hemos gozado en su presencia, gracias a los hermanos que han entonado las alabanzas, nos han edificado a través de estos actos de adoración. Que Dios les bendiga a todos los que han participado y pues a todos los que están aquí presentes, Dios les bendiga. Es un bien para cada uno de nosotros, amén. Pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de la iglesia del Señor en Houston, en la iglesia del ayer. Pero fíjese que no podemos tocar el tema inmediatamente en cuanto a la iglesia de Houston del ayer si no hablamos un poquito de la iglesia primitiva, porque la iglesia del ayer en Houston tiene que ver mucho con las características de la iglesia de Cristo del primer siglo. Y pues la iglesia del primer siglo, la iglesia del ayer, de hace más de 2000 años, bueno, la escritura nos dice que una vez que la iglesia fue establecida, los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, y que la congregación pues perseveraban todos unánimes cada uno en el templo. Fíjese bien, esas eran las características de la iglesia. Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles y más tarde perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea que se reunían todos los días, ¿se da cuenta? Y aquí en las iglesias de Cristo, pues del ayer, no podemos decir lo mismo, pero hay muchas cosas parecidas a lo que fue la iglesia del Señor en el primer siglo, la iglesia del ayer. Bueno, también la escritura nos dice que tenían todas las cosas en común y pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partían el pan por las casas y tenían gran comunión unos con otros. Pero también una de las características que tenía la iglesia del ayer del primer siglo, la escritura nos dice que iban por todos lados o iban por todas partes anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Daban testimonio del Señor Jesús. Aquella mujer que se le predicó el evangelio, ella fue y dio testimonio de las cosas que había oído. Y así cada uno de aquellos primeros discípulos, aquella iglesia del primer siglo, la iglesia del ayer, pues predicaba a Cristo Jesús. Y estas cosas que practicó la iglesia primitiva, yo creo que la iglesia del Señor aquí en Houston tiene que seguirlo practicando de la misma manera. Aquella iglesia del ayer, aquella iglesia del primer siglo, tenía grandes siervos del Señor, grandes siervos de Dios. Tenían a Pedro, tenían a Juan, tenían a Pedro, a Felipe, a Bernabé, a Silas, a Apolos, gran predicador poderoso en las escrituras, amén. Y la escritura nos dice que también tenían a un joven llamado Timoteo. Entonces, se habla de grandes hombres que predicaron la palabra del Señor, grandes ministros del Señor de aquel entonces. Y pues, ¿qué podemos decir? Si esa fue la iglesia del ayer en el primer siglo, ¿qué podemos hablar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en Houston? Pues déjeme decirle que yo conocí la iglesia del Señor en los años 80. Yo fui bautizado en el año 1987. Yo no sé qué pasó en la iglesia del ayer en los años 60 o 70, porque todavía no conocía al Señor, todavía no conocía la iglesia. Pero sí les puedo hablar de la iglesia de Jesucristo en Houston en los años 80. Y dicen, a mí no me crean, dicen que el ayer es mejor que el hoy. Dicen que las canciones de antes eran mejor que las de hoy. Que qué bonito es escuchar la música del recuerdo. Por ahí hay una estación de radio que se llama Recuerdo. Música del recuerdo. Y pasan todas aquellas canciones que
pues nos gustan a muchos de nosotros porque somos de ese tiempo. Decían las gentes de antes que los hombres estaban hechos de mejor madera en aquel entonces, que las personas de aquel entonces pues duran más, han sido hechos de mejor madera, dicen. Mi papá llegó a vivir casi 99 años y dicen, no, es que a la gente de antes era hecha de mejor madera. El ayer siempre es mejor. Y muchos dicen que los 80s no va a haber otro tiempo mejor que ese, el ayer, los 80s. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la iglesia del Señor? ¿Qué podemos hablar en cuanto a las cosas espirituales? En cuanto a la iglesia del Señor en Houston en los 80s, la iglesia del ayer. Yo les puedo hablar de los 80s porque fue cuando conocí al Señor. Y cuando llegué al Señor y empecé a observar lo que era la iglesia de Jesucristo en aquel tiempo, en los 80s, pues bueno, yo noté una de las características de la iglesia de Cristo en aquel entonces, en el ayer, es que las congregaciones estaban unidas en Cristo. Había una unión increíble en todas las congregaciones, y eran varias congregaciones, muchas congregaciones. Por ejemplo, hay una iglesia de Cristo que todavía sigue ahí, la iglesia de Galena Park. ¿Quién se acuerda de la iglesia de Galena Park? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ella? Bueno, también estaba la iglesia de Memorial. ¿Se acuerdan de la iglesia de Memorial? Ahí estaba la iglesia de Memorial también. ¿Quién no se va a acordar de esas grandes congregaciones? O por ejemplo la iglesia de Northside. ¿Se acuerdan de la iglesia de Northside? La iglesia de Westbury. También la iglesia de South Main, no South Houston. En aquel entonces había una iglesia que se llamaba South Main. Ahí predicaba nuestro hermano Isaac González, ¿se acuerdan? Una tremenda congregación. Y cada vez que íbamos a las campañas a South Main, yo no sé si tú te acuerdas, yo estoy hablando de mi tiempo, los 80s, cuando en aquellos entonces se llevaban a cabo aquellas confraternidades, no sé qué tenía South Main. Había un espíritu en la hermandad, había algo en esa congregación. Cuando Isaac González predicaba ahí, cada vez que íbamos a las campañas en South Main, esa congregación se llenaba, fíjense, se llenaba. Y una de las experiencias que nunca olvido de South Main es que ahí se me perdió una Biblia muy querida, muy valiosa. Y por más que le pregunté a Isaac y anduve preguntando que quién tomó esa Biblia, nunca me la regresaron. Entonces, ojalá haya caído en buenas manos. Pero esos son recuerdos hermosos. Nunca se me olvida que en esa ocasión perdí esa Biblia tan especial. Pero bueno, está la iglesia. ¿Se acuerdan de la iglesia de Milby, por ejemplo? Cuando yo me convertí a Cristo en el año 87, había una congregación aquí en el centro llamada la Iglesia de Cristo en Milby. ¿O se acuerdan de la iglesia de Rosenberg, Texas? ¿Se acuerdan, verdad? Estaba la iglesia de Cristo en Rosenberg, la iglesia de la guerra, esas iglesias que pues había fuego en ese entonces, en los 80s. Y yo me acuerdo mucho también de una congregación que se llamaba Iglesia de Cristo a Pasadena, Texas. ¿Se acuerdan de la Iglesia de Cristo a Pasadena? ¿Todavía está ahí? No, pero así se llamaba Pasadena. Ahí estaba el hermano Ignacio Bárcenas. Yo cuando los conocí estaban en un lugarcito pequeñito al principio. Rentaban un edificio un poquito más pequeñito que yo creo, pero se llenaba y ahí llevaban grandes siervos de Dios, porque la iglesia de Cristo también en ese entonces, en los 80s, cuando yo me convertí a Cristo, conocí grandes siervos de Dios, así como la iglesia del primer siglo. Tenían a Pedro, a Juan, a Apolos, a Pablo y a todos estos hermanos poderosos en las Escrituras. También nosotros, en los 80s, yo me edifiqué mucho y me sigo edificando, pero en los 80s yo conocí grandes siervos de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan del hermano Rubén Lozano? Poderoso en las Escrituras, ¿se acuerdan? En algunas conferencias cuando predicaba 30, 40 bautismos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Eligio González? ¿Se acuerdan de Larry White? ¿Se acuerdan de Isaac González? ¿De Juan Bautista? ¿De Ignacio Bárcenas? ¿Carlos Perales? ¿David Esparza? ¿Juan Bautista? ¿Se acuerdan de todos estos siervos de Dios? Pero sobre todo, ¿quién se va a olvidar de nuestro hermano queridísimo? Para mí era el Apolos del siglo, de los 80s, era el Apolos de los 80s, dije yo, no hay otro como este hermano.
Samuel Solís, que sin notas, sin nada, sin un PowerPoint, todo lo hacía de memoria. ¿Se acuerdan cómo el hermano era inspirado y era dirigido por el Espíritu Santo, nuestro hermano Samuel Solís? Pues de eso estoy hablando. Esa es la iglesia del ayer en Houston. Y los que vivimos esos tiempos fueron tiempos gloriosos. La iglesia del ayer, congregaciones unidas en Cristo, perseveraban en la comunión, perseveraban unánimes en la comunión. ¿Se acuerdan cuando había esos torneitos de fútbol? Aunque no lo crean, esto es bien importante. En aquel entonces, bueno, yo me acuerdo. De los que no se acuerdan, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero la iglesia de los 80s, se armaban unos torneos de fútbol entre congregaciones, y yo iba y yo me la pasaba todo. Teníamos comunión, una comunión santa entre hermanos, y yo me la pasaba muy, pero muy bien. Y yo me acuerdo que también en una ocasión tuvimos comunión con unas congregaciones, o con una congregación, cuando sacrificamos la vaca. ¿Se acuerdan de los hermanos de la vaca? Sacrificamos una vaca, la ofrecimos en sacrificio a Jehová, ¿o no? No, ¿verdad? Sacrificamos una vaca y uno le jalaban la pata, y bueno, ahí estaba la familia del hermano Ignacio, el papá del hermano Ignacio. Éramos un montón de gente en la madrugada, y entonces cocinamos esa vaca ahí delante de Jehová, y como en el tiempo antiguo nos la comimos. ¿Se acuerdan? Nos la comimos y hicimos pacto, hicimos alianza con una congregación ahí, y eran tiempos maravillosos. Yo nunca había visto esto. Yo salí del catolicismo y me vine a encontrar con un pueblo maravilloso como la iglesia de Jesucristo en los 80s. Es lo que les puedo yo decir, hablar, o sea, todo esto que yo conviví y viví en lo que fue la iglesia del ayer en los años 80s. Perseveraban unánimes en las actividades espirituales, bien unidas las congregaciones. Las campañas, como les hablé, las campañas, mis hermanos, cada congregación, se llenaban las congregaciones. Había una motivación muy grande. El Espíritu Santo se movía fuertemente en los 80s en la iglesia de Jesucristo aquí en Houston. También en las confraternidades. Yo me acuerdo que en las confraternidades, por lo menos que llegaban 800 personas. 800 personas. Los edificios se llenaban. Yo miraba que la gente, porque había muchas congregaciones, había una unidad muy grande, y esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de los 80s. Eso es lo que yo viví. ¿Y quién se va a olvidar de las conferencias bíblicas del Golfo en los años 80s? Eran conferencias gloriosas y grandiosas que pues las iglesias de Cristo tenían que ver mucho con todo esto. Fue algo glorioso, fue algo maravilloso. Y eso es lo único que yo les puedo contar acerca de la iglesia del Señor de los 80s, y necesitamos seguir con este mismo espíritu. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y sigamos siendo la luz del mundo, a lo cual Cristo Jesús nos ha llamado. Amén. Buenas tardes. Nos dijeron que nos limitáramos a 10 minutos. Eso es un gran reto. Gracias a nuestro hermano Gregorio, y gracias a Dios, ¿verdad?, por tantas memorias. Yo voy a presentar la iglesia de hoy, y en las grandes memorias, hermosas memorias del pasado, vemos cosas que nos llenan de alegría. Y en el presente, hermanos, sí hay alegría, pero viene combinado de cierta tristeza. Nuestra actualidad, la realidad de la iglesia en Houston, en la actualidad, tiene ciertas cosas que no tienen ese brillo del pasado, y quisiera mencionar algunas de ellas. Yo no soy predicador, no soy elocuente como lo fue mi abuelo Samuel Solís, no tengo una gran memoria como la tuvo él, pero mi rol en la iglesia es servir las mesas. Yo salí de la congregación de 77, del hermano Jim Ábalos, Southeast,
hermano Ignacio Bárcenas, Pecan Park, hermano McDonald, Milby, hermano Rangel, el hermano Perales, y después terminamos en Londres. Y durante todo este tiempo he servido en mesas. Yo no soy dirigente, no soy anciano, mi trabajo es remar, barrer. A donde hay trabajo, los ancianos me mandan y yo trabajo. Y desde esa perspectiva, hermanos, quisiera yo que reflexionemos en la iglesia de la actualidad. En Houston, sobre todo la iglesia hispanohablante. Quisiera darles unas estadísticas rápidamente. La membresía de la Iglesia de Cristo en general, en todo Estados Unidos, entre una comparación entre 1998 y el 2008, una membresía que más o menos se mantuvo igual. Sin embargo, desde ese entonces ha ido un poco de bajada. Y tras la pandemia, creo que todos hemos notado que pues hemos tenido problemas con hermanos que no han regresado, que no se han reanimado, no han recuperado ese fuego. Y según algunas estimaciones, porque solamente son estimaciones, no tenemos nosotros verdaderamente un sistema para mantener los cálculos de la membresía y todo eso, no es algo que nos interesa, pero solamente como referencia, somos alrededor de 1.700.000 a quizá 2 millones de miembros en las iglesias de Cristo en Estados Unidos, y estamos hablando de hermanos de habla inglesa y los hispanos también. Si lo reducimos solamente a los hispanos, quizás estaremos hablando de algunas 250 congregaciones y alrededor de 10,000 miembros. Esos son números que no son solamente estimaciones. Y si vemos aquí en nuestra sala ahorita, el condado de Harris es uno de los más grandes de la nación, tiene alrededor de 4.73 millones de personas solamente en el condado de Harris. En ese condado, hermanos, el 34.95% está compuesto de hispanohablantes cuya primera lengua es el español. Estamos hablando de 34.95% de todos estos 4.73 millones de personas en el condado de Harris. Estamos hablando de 1.653.000 personas alrededor de hispanohablantes en nuestro condado. La situación actual en Houston de la iglesia hispanohablante, Iglesia de Cristo, es una situación donde nos hemos estancado. Estamos estancados. Hemos venido arrastrando ciertas situaciones, en algunas no hemos podido resolver algunas divisiones que sucedieron ahí desde hace tiempo, no se han podido resolver. No se ha podido resolver cómo podemos retomar ese ánimo de mantener la unidad entre nosotros. Por ejemplo, nunca veo yo en mi congregación un predicador de aquí, local, que un domingo por ahí aparezca como invitado para predicarnos. No vemos a nuestro predicador en otras congregaciones predicando, situaciones que eran muy usuales en los 70s, en los 80s. Nos vemos pocas veces en situaciones como esta, que verdaderamente son agradables, y a pesar de que son agradables, no nos vemos tan seguido. Las mujeres se juntan mucho más que nosotros, y nosotros somos las cabezas de las familias, y no nos juntamos. Yo les pudiera decir que en cuestiones de trabajo, había tantas oportunidades de trabajo en aquel entonces, y en este tiempo estamos ya tan desacostumbrados que cuando se presentan, difícilmente nos podemos poner de acuerdo para hacer grandes obras en nombre de Dios. Y vaya que se hace intento, y nuevamente se los digo, yo no soy predicador, yo no soy dirigente, yo soy de esos que mandan a trabajar, y yo trabajo. Invito a otros a trabajar y no trabajan. Y imagínense un barco, el hermano Esparza les llama remeros. Imagínense que va el barco y tenemos nuestros dirigentes, y tenemos los pasajeros, y tenemos dirección, y ahí vamos, hermano. Y estamos los remeros, y ahí estamos, y estamos viendo que cada vez somos menos. Se quieren ir de pasajeros
o se quieren ir de dirigentes, pero dejen la remada, porque la remada no es fácil. Si se sacrifica, está uno sudando y está. Nuestro Señor Jesucristo, cuando les hace la reflexión a los discípulos de la mies, Él iba sanando, veía mucha gente, mucha gente desesperada, con problemas, con enfermedades, y iba Él sanando, ¿verdad? Y le dice los discípulos, le dice Él en el versículo 37 de Mateo 9, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y acabamos de ver, hermanos, el condado de Harris, cuánta mies, y miren cuántos obreros. Y solamente como reflexión quisiera hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para reanimarnos, hermanos, y ir a buscar a esa gente? O sea, hay tecnologías, hay nuevas cosas, y yo veo aquí, me es interesante, aquí la congregación tiene nueva visión, ¿verdad? Y algunos se asustan con cosas como eso, oh, nueva visión, no, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sí, Dios es el mismo, Dios no cambia, ¿no? El mundo cambia, y la manera que nosotros tenemos que llegar al mundo cambia. El mensaje es el mismo, la manera tiene que cambiar, hermanos. Las generaciones de hoy, los jóvenes, se pierden el 60%, hermanos. Es lo que perdemos en las iglesias, en la juventud. Yo estoy muy involucrado con la juventud y trato de buscar juventud en las congregaciones, y yo veo que cada vez es menos y menos y menos, y los que hay no son los jóvenes del ayer. Ya no son los jóvenes del ayer y están enfrentando grandísimos retos. Y hermanos, hacen falta los obreros. No sé en su congregación cuántos sirven las mesas, cuántos están sirviendo las mesas, o cuántos están sirviendo las mesas solos. Quizá los dirigentes ya no hayan a quién mandar a servir las mesas porque no las limpian bien, porque no lo hacen como para el Señor. Y la iglesia de hoy, hermanos, se refleja por sus obras. Dice allá Santiago, y ya voy a terminar, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo a Isaac en el altar? Hermanos, las obras que la iglesia de hoy esté haciendo es la mera reflexión de la fe que tenemos en Dios, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo que nos manda allá afuera a predicar. Entonces, la iglesia de hoy, hermanos, no tiene que ser una situación triste. Todos aquí estamos contentos de estar aquí hoy, ¿cierto? Amén. Hermanos, y si estamos contentos de tener esta convivencia, ¿por qué no la tenemos más? ¿Y por qué no nos animamos y otra vez llenamos? ¿Por qué no tenemos conferencias de 1000 personas o más y muchos bautismos como antes? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué recordar? Oh, es muy bonito el ayer, cuando era... ¿Y hoy qué? ¿Por qué hoy no? Es el mismo espíritu, es el mismo Dios, es el mismo mensaje. Entonces, reflexionemos en eso. La iglesia de hoy estamos estancados. Las obras lo muestran, los resultados que estamos dando como iglesia lo muestran, y no hay razón. Dios está con nosotros. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor los bendiga en esta tarde. No se me pongan tristes, no se me pongan tristes. Como que el hermano nos hizo reflexionar, ¿verdad? Sí, así es. Nos hizo pensar qué es lo que estamos haciendo, que no lo estamos haciendo muy bien. Bueno, a mí esta tarde me ha tocado presentarles la iglesia del futuro. Si la iglesia de ayer fue gloriosa, la iglesia de hoy se ha estancado un poquito. Tenemos al mismo Dios. Y si tenemos al mismo Dios, el futuro será glorioso. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Así es. Así es de que no se me desanimen y miren,
La iglesia tiene que ir cambiando, ha ido cambiando en muchas cosas, pero las bases son las mismas. Las bases de la iglesia son las mismas. Y quizá dirá, no, pues ¿qué es lo que necesita la iglesia del futuro? ¿Será que necesita nuevos proyectores, necesitan nuevos micrófonos, necesitan cámaras nuevas, luces, iluminación? ¿O qué tal lo que está pensando el mundo? Vean esa imagen. La inteligencia artificial ya presentó un mensaje. ¿Será que Dios es lo que está requiriendo que sus hijos necesiten la inteligencia artificial para que el ser humano reaccione, para que el pueblo despierte y tenga esas ganas de seguir haciendo el trabajo para la honra y para la gloria de Dios? ¿Será ahí donde nosotros debemos de irnos? Yo no lo creo. No sé si usted lo crea, pero yo no creo que eso sea lo que estamos necesitando. Fíjese que pensando en qué es realmente lo que la iglesia del futuro está necesitando. Definitivamente, cuando el hermano comenzó con la iglesia del ayer, comenzó con la iglesia de hace 2000 años, de hace más de 2000 años. Y yo creo que de ahí es donde vamos a ir a sacar esa semilla que dejaron plantado. De ahí tenemos que traerlo al futuro para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en Houston sea una iglesia gloriosa. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Mire, para comenzar, cuando Jesucristo estuvo caminando aquí en la tierra, dijo algo muy importante, que lo dejó registrado allá en Mateo 21:13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Algo muy importante. La oración es súper importante, que por eso nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó estar en continua oración. Y dice en Hechos, en el capítulo 1, verso 4, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos eran los discípulos de Jesucristo. Estaban unidos, orando continuamente. Y yo creo que es lo que el pueblo de Dios necesita. Despertar en oración continua, de día y de noche, estar orando continuamente, para que la iglesia del futuro llegue a ser una iglesia gloriosa. También dice allá en primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Se da cuenta? Una y otra vez nos está invitando la palabra de Dios, ir ante su presencia en oración. Solos no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Es necesario entonces que la iglesia del futuro esté dedicada completamente a la oración. Pero no solo la oración. También, si nos damos cuenta, la iglesia cuando comenzó y Jesucristo dijo, yo me voy, pero les voy a dejar a un consolador, que es el Espíritu Santo. Miren lo que la palabra de Dios nos registra allá en Hechos 2, del verso 1 al 4. Porque la iglesia tiene que estar unida y llena del Espíritu Santo. Dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice ahí? Unánimes, juntos. Y es lo que la iglesia de Cristo necesita, que estemos juntos, que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo sentimiento, y buscando la presencia de nuestro Dios. Y luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les fue, y dice, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo.
si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la iglesia que se ha estado quedando se va a levantar nuevamente. ¿Cuántos lo creen así? Y luego ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces necesitamos la oración. Es muy importante. No dejemos de orar. La oración es la comunicación íntima que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. De otra manera no nos podemos estar comunicando. Es por medio de la oración. Y si estamos en continua oración, vamos a también a ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar lo que dice acá, lo que Dios nos manda a hablar. Entonces, la iglesia no necesita lo que les dije en un inicio, nueva tecnología, otras cosas. Necesita esa oración. Lo que necesitamos es ser llenos, pero llenos del Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, también vamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el amor. Dice allá en Primera de Pedro 4:8, dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como hermanos tenemos que amarnos. Como hermanos tenemos que apoyarnos. Cuando alguien se está cayendo, ayudarle, tenderle la mano. Y juntos vamos a poder hacer una iglesia del futuro triunfante. Como dijo el hermano, la mies es mucha, pero no hay obreros. Por eso que dijo, oren y pidan obreros, porque nuestro Padre nos escucha. Y ese Espíritu Santo va a hacer que despierte nuevamente ese fervor para que la iglesia de Cristo del futuro sea una iglesia que honre y glorifique a Dios. Pero también la iglesia del futuro son los jóvenes, porque muchos de nosotros ya estamos ahora sí que en las últimas. Sí que es cierto. ¿Cuánta congregación? Entra usted a la congregación y ya casi todos están como yo, pelo blanco. Es cierto. Entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia en Houston? ¿Cuál es el futuro de la iglesia de Cristo? Los jóvenes. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos los responsables de hacer jóvenes que honren y glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. ¿Cómo? Mostrándoles el camino. ¿Cómo? Ellos se dan cuenta cómo nos comportamos en casa y se dan cuenta cómo nos comportamos de cuando estamos dentro de la iglesia. No seamos diferentes cuando estamos en casa y diferentes cuando estamos en la iglesia, porque eso es lo que les estamos diciendo a ellos. Seamos en casa como somos en la iglesia. Y el futuro, Dios lo tiene en sus manos. Pero nosotros tenemos que trabajar para que el futuro de la iglesia de Jesucristo en Houston sea una iglesia que honre, glorifique y que sea una iglesia de éxito. Que el Señor nos bendiga. Amén.